Dentro de esta jornada, a continuación va a tener lugar la mesa redonda Competitividad e Industrialización. En ella participan el presidente del Clúster de Automoción de Aragón, don Benito Tessier, el vicepresidente del Clúster de Empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón, Tecnara, don Santiago Navarro, el presidente del Clúster de Empresas Aeronáuticas de Aragón, AERA, don Claudio Monti, y el presidente del Clúster Logístico de Aragón, ALIA, don Guillermo García. El moderador de esta segunda mesa redonda de hoy es don Ramón Tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos con esta segunda mesa en la que vamos a hablar sobre competitividad e industrialización. Está claro que el sector industrial en Aragón es vigoroso. Como todos conocemos, el PIB industrial en nuestra comunidad autónoma está aproximadamente 5 puntos por encima de la media. Y uno de los retos fundamentales que se nos plantean en el horizonte del medio y largo plazo es el de reforzar la internacionalización de nuestro sector industrial. Para que nos demos cuenta de la importancia, permítanme que les recuerde unas cifras que Noelia Sanz en su intervención anterior ha hecho en relación con los 4 clústeres que me acompañan en esta mesa para que veamos la importancia del mismo. El clúster de la automoción, su facturación en el último ejercicio de 2.000 millones de euros, un 35% ha estado vinculado directamente a la exportación. El clúster de las empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones, con una facturación de 418 millones de euros, un 19% también ha estado vinculado a la internacionalización. Lo mismo podemos decir del clúster aeronáutico, con un 28% de exportaciones sobre un total de 450 millones. Y, finalmente, el clúster de logística, un 16% de exportación sobre una facturación global de 4.600 millones. Por lo tanto, la internacionalización es muy importante, pero no solo debemos verla en un sentido como es el de la venta de nuestros productos y servicios en el exterior, sino podemos verla también como un vector en dirección contraria, con objeto de favorecer la captación de inversiones y con objeto de promover que sectores estratégicos vinculados a estos foros tecnológicos que hoy nos acompañan aquí puedan establecerse en nuestro territorio y contribuir a consolidar y crear empleo de calidad y empleo estable, que es siempre un objetivo que recurrentemente ponemos de manifiesto en nuestras intervenciones. Por lo tanto, yo les querría preguntar a mis acompañantes hoy aquí, y vamos a empezar por mi derecha, ¿cómo ven o qué están haciendo los clústeres para contribuir a esa internacionalización? Es decir, ¿qué papel juegan para que los socios de los mismos puedan reforzar ese factor fundamental de su competitividad, habida cuenta del problema que tenemos en Aragón de un tejido industrial que se caracteriza en muchas ocasiones por las pymes y sobre todo por las pequeñitas empresas, por no llamarlas microempresas? En el último censo industrial, recordemos que un 30% de nuestras empresas tienen menos de 10 trabajadores. ¿Cómo pueden, en ese sentido, trabajar y cooperar los clústeres en beneficio de sus socios? Los que queráis intervenir sobre el asunto. Bueno, pues empiezo yo, Ramón. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la participación. Gracias también al Gobierno de Aragón por un acto como este y al Instituto Aragonés de Fomento. Muchas veces sabemos que en Aragón nos cuesta poner en valor los aspectos positivos que tenemos, y creo que el acto de hoy empieza a ir en la línea de reconocer las cosas buenas que tenemos, el potencial que tenemos y, sobre todo, creer en nosotros mismos y nuestras posibilidades, ¿no? Nosotros, en el clúster de automoción, que me gustaría también indicar, porque se ha hablado el porqué de los nacimientos de los clústeres, ¿no? Los clústeres, brevemente,
no nacen por casualidad, nacen por necesidad. Las empresas tenían una necesidad de compartir ideas, compartir dificultades, compartir. Quizás los momentos difíciles que pasamos en el 2008 y en adelante nos ha ayudado mucho a generar esa situación de unirnos para ganar, ¿no? Teníamos un combustible delante de nosotros que no utilizábamos, que muchas veces es obvio, pero lo habíamos dejado pasar, y ese combustible se llama generosidad. La generosidad es el combustible que nos motiva y que nos invita a acelerar en el clúster de automoción. Y sin duda la internacionalización es uno de los aspectos capitales que nosotros manejamos. Nosotros, en nuestro reciente estudio estratégico que hemos realizado, hemos detectado, entre otras cosas, 3 vectores en los que trabajar desde el punto de vista de la internacionalización. Por un lado está el territorio, que para nosotros es fundamental que en el ecosistema de automoción realmente el territorio se fortalezca a través de un crecimiento o bien de las empresas existentes o bien atrayendo nuevas empresas que generen riqueza. La internacionalización de nuestros socios, en unos casos grandes empresas que tienen sus propios departamentos de exportación, en otros pymes a las cuales hay que ayudar y acompañar en ese proceso. Y, por supuesto, la internalización del propio clúster de por sí, que cada una de ellas tienen cosas diferentes y tienen aspectos diferentes. Empezaré por el territorio, ¿no? En el territorio nosotros tenemos una ventaja que es natural, que es debido a la ubicación y que cada vez más tratamos de explotar como concepto. Nosotros, como concepto, hemos trasladado dentro del sector internacional de la automoción que Aragón es el hub más importante del sur de Europa. A nosotros nos llena de orgullo pensar que a 300 kilómetros a la redonda se fabrican cada año aproximadamente 2,5 millones de vehículos, que lo que hace que este territorio sea atractivo de por sí, sobre todo porque un nivel de producción de esas características solo se da en un país, que es Alemania. Es decir, España es el segundo país productor de vehículos. Por lo tanto, la internacionalización para nosotros a través del territorio es fundamental. Una buena gestión de esta realidad y de este factor diferenciador que tenemos sobre otras realidades geográficas nos hace que seamos un pool de atracción de empresas. Recientemente hemos tenido anuncios de 4 empresas nuevas que van a instalarse en nuestro territorio, van a generar aproximadamente más de 400 empleos y, sin duda, para nosotros ese es un gran empujón a hacer que no solamente internacionalicemos nuestros productos y nuestras empresas, sino que Aragón en sí se internacionalice. Por otro lado, eso nos ayuda a ganar credibilidad en nuestras propias empresas existentes. O sea, un territorio fuerte, con una fortaleza en el sector de automoción, hace que los directivos que no están en Aragón, pero que tienen plantas en Aragón, crean en ellas y, a su vez, atraigan proyectos internacionales que vienen de fuera. Es decir, inviertan en nuestras plantas para generar riqueza en nuestro territorio. Por lo tanto, ese concepto dentro del clúster de defensa del territorio y, a su vez, diferenciación, aportando valor añadido, para nosotros es fundamental. El segundo vector, que es el de nuestros socios, es también importante. Nosotros tenemos socios de distintas peculiaridades. Tenemos multinacionales, las cuales están muy presentes en los terrenos internacionales, pero tenemos socios también pequeños, tenemos pymes, con las cuales intentamos, evidentemente, hacer un trabajo de soporte y de ayuda en todo lo que necesitan para intentar que o consigan mercados exteriores o que se les reconozca la labor que hacen. Para ello hemos tenido ejemplos en los que hemos trabajado, como una misión comercial que realizamos específica para PSA, Peugeot Citroën, en la cual asistimos como clúster y acompañados de varias empresas, grandes empresas y pymes, a una presentación de nuestro territorio en su sede central, en la cual estuvieron presentes 80 compradores de todo el mundo y 50 de ellos en streaming. Pensar que una pyme aragonesa pudiera presentar a 130 compradores de Peugeot Citroën cuáles son sus potenciales es difícil de creerlo de una forma individual, pero unidos a través del clúster esto se convierte en una realidad. Otro ejemplo comparativo, también vía esa cooperación global, recientemente fuimos capaces de traer a todo el equipo comprador de SEAT a nuestra comunidad autónoma, que en una misión inversa conoció realmente el potencial de nuestro territorio. Y, de nuevo, alguna pyme tuvo la posibilidad de ofrecer su potencialidad. Estamos trabajando con pymes, en concreto en México, donde pensar que una pyme por sí sola pueda ir más allá de sus fronteras es complicado, sobre todo por la soledad en la que se sienten.
hemos hecho una agrupación de pymes que han visto unas oportunidades en este país y en este momento están trabajando juntas para desarrollar un producto común. Es decir, en una palabra, compartir para nosotros es una de las filosofías constantes que nos invita a seguir trabajando juntos en cuanto al campo de la internacionalización. El propio clúster en sí, que es el otro vector que he nombrado anteriormente, tiene que dar un salto y nuestro plan estratégico ha identificado que así como tenemos una excelente relación con el Gobierno de Aragón, así como tenemos una relación excelente con el Ministerio de Industria, tenemos que pensar en un clúster que va más allá de las fronteras. En estos momentos estamos trabajando en proyectos internacionales que estamos presentando en Bruselas, con otros tipos de clúster que estamos colaborando a nivel internacional europeo, que es la manera de conseguir una financiación externa que a su vez pueda llegar a nuestras empresas. Es decir, partimos de un plan estratégico internacional en el cual, sobre todo, a través del vector del clúster, nuestras empresas básicamente pueden acceder a proyectos que solos sería complicado que pudieran acceder. Y en el caso de las empresas grandes tenemos sin duda una labor de tutor, de consejero, que ayude a recomendar o acompañar a las pymes en las internacionalizaciones que tienen que llevar a cabo. Desde el sector aeronáutico, ¿cómo se ve esta cuestión? Lo digo porque la aeronáutica hoy es tecnológicamente hablando, es un sector que ha tenido un empuje importante hacia adelante en Aragón. Vemos el aeropuerto de Teruel, que se ha convertido en un referente en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y reciclado de aeronaves. Vemos el papel que en la logística juega el aeropuerto de Zaragoza. ¿Cómo se ve desde esta cuestión de la internacionalización desde el foro privilegiado que significa el clúster de la aeronáutica? Buenos días, gracias Ramón. Bueno, a ver, para condimentar las cifras que Noelia presentó y que tú has sacado a la palestra, el sector aeronáutico en este momento factura del orden de los 10.000 millones de euros en España. Pero el 84% de la facturación es de exportación, más allá de las cifras parciales que tenemos en Aragón. Es decir, nosotros estamos abocados a internacionalizar, mejor dicho, las empresas del clúster. Está, vamos, sobradamente comprobado la capacidad de convocatoria que tenemos los clústeres a nivel nacional. La prueba es este proyecto ilusionante que plantea el Gobierno de Aragón y el IAF. Y como receptores de inquietudes internacionales, no solamente somos un puente, como hacía la analogía a Noelia, sino que tenemos consultas constantemente de empresas extranjeras de las cuales se quieren instalar en Aragón. Entonces, digamos que no solamente está la internacionalización desde aquí hacia afuera, sino el sentido inverso. Y sobre esa, digamos, inquietud de atraer inversiones a Aragón es donde radica el éxito del proyecto de Teruel y de su aeropuerto Plata. Recordemos que hace unos años el Gobierno de Aragón apostó fuertemente por el sector aeronáutico, construyendo un hangar en el aeropuerto de Teruel, acondicionando una campa y sus terrenos, una inversión que rondaba los 10 millones de euros en su momento, y esto traccionó a una empresa muy importante que es Tarmac del grupo Airbus a que se instale en Teruel, y hoy se hayan creado 160 puestos de trabajo en Teruel vinculados al aeropuerto, haya inversiones superiores a los 40 millones de euros y haya 7 empresas en el aeropuerto de Teruel que hasta hace unos años parecía totalmente imposible. Entonces, bueno, pues tanto atraer inversión como internacionalizar a nuestras empresas es un punto estratégico importante dentro de nuestro clúster AERA, y por ello hemos traído a Zaragoza en diferentes oportunidades de la mano de la Cámara de Comercio, en encuentros de subcontratación a los mejores compradores europeos a estos encuentros, y desde hace 9 años, que es cuando comenzó su actividad de clúster, estamos presentes en los foros europeos más importantes, abriéndole la puerta a nuestros asociados a que se sienten en la mesa con las empresas más importantes,
De hecho, este año hemos estado en Seattle, en Estados Unidos, de la mano de otros clústeres europeos. Vamos a estar en México y tenemos un proyecto de cooperación empresarial muy ambicioso de la mano de los clústeres de Toulouse, Hamburgo, Bruselas y Aragón, para visitar 5 regiones estratégicas, que son Canadá, Estados Unidos, Brasil, Turquía y, bueno, me olvido alguna. Muy bien, gracias. Si os parece, y como tenemos varias preguntas, en vez de que todo el mundo hable sobre todas, vamos a focalizar algunas en algunos de los que me acompañáis en la mesa y así la pluralidad es mayor desde el punto de vista del número de preguntas que hacemos. En la mesa anterior se ha hablado ya de la nueva revolución industrial que significa la industria 4.0. Hemos hablado del horizonte que dibuja la economía digital cuando ya hemos sobrepasado la mitad de esta segunda década del siglo XXI, pero al mismo tiempo hemos puesto de manifiesto esa debilidad que supone un tejido empresarial tan atomizado de pequeñas empresas y de microempresas. Desde ese punto de vista, en los clústeres, y empiezo por Tecnara porque evidentemente el objetivo y el objeto de vuestro clúster es fundamentalmente el de las TIC, el de la electrónica, el de las telecomunicaciones. Desde los clústeres y desde el vuestro en particular, ¿qué podéis hacer para que las pymes no pierdan el impulso de lo que es este reto formidable que puede desanimar a algunas de ellas, pero que es fundamental si lo que queremos es ganar en competitividad, reforzar la industrialización aragonesa y, en definitiva, multiplicar también las posibilidades de nuestra presencia exterior en el mundo? Bueno, aprovecho y me uno a las felicitaciones, ahora que tomo la palabra, acerca del acto y de este plan, porque creo que era necesario y es muy bien acogido. Y te contesto directamente, pues hablando un poco de Tecnara, yo creo que todos seguro que conocéis las empresas de tecnologías de Aragón. Si hablamos de pymes en el resto de los sectores, en el caso de las tecnologías, esas pymes son más P que M, es decir, son más pequeñas, y realmente Tecnara agrupa a empresas más pequeñas con una edad de tiempo de antigüedad, de existencia más corta, y eso implica que el clúster es más importante, en el sentido de que, como bien se definía antes, un clúster es una agrupación de empresas que tienen un sector o un mercado común y que se unen para conseguir unos objetivos que de forma individual no lo conseguirían. En el caso de la industria 4.0, que es de lo que estamos hablando ahora y que ha salido antes, casi me han hecho la contestación aquí, ¿no? Porque realmente es la aplicación de la tecnología a lo que es el sector industrial para que de alguna manera esa necesidad de competir con todo el mundo, desde Aragón y desde cualquier territorio, en este caso Aragón, que es lo que nos ocupa, tenemos que competir desde aquí a cualquier otra industria de cualquier otro lugar del mundo. Requerimos que seamos, como decimos, más competitivos, que seamos más eficientes, que realmente invirtamos, saquemos productos de mayor calidad al precio adecuado del mercado. Se hace aplicando las tecnologías. Y eso implica que las empresas que proveemos tecnología tenemos que proveer una tecnología superior a la que se está haciendo en otros sitios. Eso para las empresas pequeñas es complicado. Realmente es complicado porque la innovación está en nuestros... Eso sí que es cierto que en nuestras empresas lo tenemos muy asumido. Las empresas de tecnología saben a ciencia cierta que tienen que innovar, es parte de lo que aprendes en nuestro sector. Pero es bien cierto también que el tamaño impide muchas veces que esa innovación se pueda realizar. Bien sabéis que la innovación al final, y yendo al dinero, realmente implica una inversión por parte de los empresarios que, en caso de que estemos en una economía de escala pequeña, pues realmente resulta más complicado. ¿Qué es lo que hace el clúster? Pues 4 factores, me voy a apoyar en 4 factores que hace Tecnara para sus socios. La primera es vigilancia tecnológica, es decir, aquello que las empresas individualmente tienes una vigilancia acerca de hacia dónde quieres ir, qué es lo que se mueve en el mercado, lo hace siempre desde el punto de vista puramente tuyo, de tu empresa. Tecnara lo que hace es
tener esa vigilancia de una manera mucho más amplia. Lo que hacemos desde el clúster es tener una vigilancia acerca de qué es lo que se está moviendo. Prueba de ello es que la industria 4.0 ya forma parte del plan estratégico que se hizo en el 2015 de Tecnara y que ya empezábamos a hacer acciones en ese sentido. También es muy útil y muy interesante la participación que tenemos dentro de Tecnara de socios como el ITA, ¿no? Que realmente nos provee de esa innovación ya desde lo que es la investigación directamente a los servicios que podríamos ofrecer. La segunda cosa que hace un clúster es orientar, porque las empresas tienen una orientación estratégica, tienen un plan, realmente van hacia algún sentido y hacia algún sitio, pero la orientación que puede proporcionar una visión no individual, sino general, como es Tecnara, en comunión con otras entidades, como los gobiernos, como las entidades sociales, como otras entidades, hace que las empresas individuales tengan una orientación común, por lo menos en una parte, que los hace mucho más fuertes. Y entonces, a pesar de ser pequeños, podemos ser mucho más potentes y mucho más, dar un servicio mucho mejor a nuestros clientes. La tercera parte, y yo creo que es muy importante, y en Aragón más, es el tema de la cooperación. Pero ya no la cooperación interna, que sí, que evidente existe entre las empresas, y eso, no sé, se mencionaba antes que Aragón es una empresa, es una sociedad individualista. Yo creo que los clústeres es una prueba de lo contrario, de que realmente si estamos organizados podemos ser una sociedad realmente que coopera. Y internamente en el clúster se forman proyectos que cooperamos y que realmente nos permite avanzar a todos a la vez, pero en este caso quería recalcar la cooperación que tiene que Tecnara con el resto de los clústeres, ¿no? Con CAR, como se ha mencionado antes, con Argel, con los demás clústeres. Esa cooperación hace que el círculo virtuoso que tiene, las necesidades que tienen nuestros potenciales clientes y los servicios que nosotros podemos ofrecer, esa comunicación sea mucho más efectiva y más rápida que en una relación clientelar que tienes, pues cada uno con sus clientes, ¿no? De proveedor a cliente, que es diferente. Es mucho mejor esa cooperación entre clústeres, que estamos hablando de igual a igual y con el mismo objetivo. Necesitamos avanzar y ser competitivos. Yo creo que eso es una de la tercera pata que da el clúster y que apoya lo que es la industria 4.0. Y me dejo la última, que va a enlazar un poco pues, con una de las necesidades que seguro que sale, y es el tema de la hiperespecialización que tiene nuestro sector. El sector tecnológico necesita de hiperespecialización, es decir, una empresa pequeña y mediana y las grandes iguales, todas necesitan especializarse, no pueden ser de amplio espectro, porque realmente todos queremos unos servicios muy especializados para poder ser competitivos. Y esa hiperespecialización se consigue a través de Tecnara, que proporciona medios de proyectos, formación, relaciones con clientes y con otros clústeres que te permiten realmente avanzar en los servicios que vas a ofrecer a tus clientes, mucho más especializados que lo que harías de una forma pues, individual, ¿no? Hace un par de semanas hemos celebrado el foro Pilot en 4 ciudades aragonesas donde están nuestras plataformas logísticas, Fraga, Teruel, Huesca y Zaragoza, y se ha visto cómo la logística está realmente imbricada en este concepto de la economía digital precisamente, y de la industria 4.0. Desde vuestro clúster de la logística, ¿cómo contempláis pues, el papel que podéis jugar en relación con las entidades que forman parte de vuestra agrupación empresarial innovadora? Sí, gracias, Ramón. Yo creo que todos tenemos en mente la jornada Pilot, las jornadas que celebramos hace 2 semanas. El foco era la competitividad 4.0. Hablar de industria 4.0, hablar de logística 4.0 es hablar del futuro y de la supervivencia. Si pensamos en logística como el contacto que existe desde los productores hasta el consumidor final, es algo que no es factible ni a nivel físico ni a nivel de información que sea gestionado por una sola empresa. Es algo que es necesario que intervengan varios socios hasta llegar al último punto de consumo. Con esa filosofía, en el año 2009 se creó ALIA. ALIA aglutina no solo a empresas logísticas, sino a empresas usuarias de los servicios logísticos, empresas cargadoras, empresas de prestaciones de servicio y centros tecnológicos. Ese es nuestro terreno de juego. Al principio se han mostrado por Noelia las cifras. Estamos hablando de 4.700 millones de facturación, más de 17.000 trabajadores, 36 empresas en ALIA, pero a la vez 22 pymes.
Con todo esto encima de la mesa y los grandes centros de innovación como es ITA y de gestión del talento como es ZLC, las oportunidades para que de una forma colaborativa encontremos soluciones a la logística 4.0 que se nos acelera mucho más que lo que una sola empresa puede gestionar, es solo cuestión de querer, es solo cuestión de sentarnos a las mesas, crear esas ideas que ya algunos de los socios, los grandes, empiezan a tener, el uso de los drones. Estáis hablando en otros clústeres y en otras presentaciones de logística, es una de las palabras que más ha salido. Usamos drones, usamos tecnología de Big Data para transmitir la información. Estamos empezando a usar otras cosas en logística. Hay otros buenos ejemplos, realidades aumentadas, muchísimas tecnologías que vimos, sobre todo en el piloto, y que no me voy a repetir. El clúster está ahí. El clúster tiene esas grandes empresas que tienen esas ideas y está empezando a desarrollarlas, y esas pymes que están o pueden estar para el desarrollo de estas soluciones. En un intervalo medio de tiempo es sí o sí la herramienta de competitividad y me atrevo a decir casi de excelencia que diferenciará a las empresas que sepan aspirar a esos mercados globales a aquellas empresas que no sigan progresando. Y es que el mundo de la digitalización nos lleva a una logística totalmente renovada. Y en eso la combinación de talento desde los centros, de grandes empresas que pueden empujar y el apoyo que pueden dar a las pymes es el escenario perfecto para que a través del clúster se desarrollen esas ideas que ya digo que algunas de los socios están empezando a trabajar de forma un poco más individual y que seguro que tendremos algunas novedades en el futuro. Relacionado con la industria 4.0 nos encontramos precisamente con un asunto que en muchas ocasiones estos meses en mis contactos con empresas me han puesto encima de la mesa de manifiesto. Es la dificultad de encontrar determinados trabajadores, personas con una cualificación específica vinculado a esta explosión tecnológica. Esta es la paradoja del momento actual en el que por una parte vemos que las cifras de desempleo siguen siendo excesivamente elevadas, inaceptables diría yo, pero por otra parte nos encontramos con dificultades para encontrar determinadas cualificaciones. Recuerdo hace poco, 2 meses, una brillante conferencia que dio aquí quien ha sido hasta hace poco presidente de Telefónica, César Alierta, puso de manifiesto el horizonte que se entreveía en España de dificultades para poder encontrar en la próxima década una serie de profesiones. Él citaba 3, ingenieros de sistemas, matemáticos y físicos, y recientemente también en un encuentro con empresarios en el Parque Tecnológico Hualca, que depende del Gobierno de Aragón, veíamos el problema de encontrar que la formación profesional se adecúe a las necesidades de las empresas. Hablábamos de la ausencia de la formación dual, etcétera. ¿Cómo veis, por ejemplo, Benito, desde vuestro clúster, esta laguna que pongo de manifiesto? ¿Cómo creéis que se puede resolver este desacoplamiento entre lo que se estudia y lo que se necesita y esta carencia al mismo tiempo de determinadas cualificaciones profesionales que en el panorama de la industria 4.0 se necesitan? ¿Y qué estáis haciendo vosotros como clúster en esa dirección? Sí, pues como se ha dicho anteriormente, estamos hablando de empresas que en estos momentos están compitiendo en el mundo. Nuestras empresas de Aragón cada lunes cuando arrancan están realmente en un ambiente hostil, en un ambiente competitivo mundial, y necesitamos sin duda los mejores dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras plantas, ¿no? Nosotros lo primero que llevamos a cabo fue un estudio de un plan de formación, un estudio estratégico de cuáles eran las necesidades que veíamos que podía haber en nuestras empresas grandes o pymes y cuáles eran, como bien has dicho Ramón, esos huecos, esos espacios que no estaban suficientemente cubiertos. Lo hicimos con INAEM, también colaboró Ibercaja con nosotros y sacamos unas conclusiones que fueron bastante reveladoras de lo que has mencionado tú anteriormente, de ese pequeño gap en el cual quizás el mundo empresarial y tecnológico ha evolucionado de una forma muy rápida y quizás a algunos aspectos, en algunos puntos concretos, la formación no ha avanzado con la rapidez que ha tenido que evolucionar la empresa. Entonces identificamos 3 áreas de trabajo, creamos nuestra Car Academy, que lo que hace es intentar provocar cursos
que son necesarios para las empresas. Lanzamos nuestro programa DOA, que es un máster especializado para mandos intermedios que les ayude a evolucionar en su capacidad de ejecución. Y en estos momentos tenemos 2 convenios abiertos importantísimos, uno para nosotros con la universidad, en concreto con la Escuela de Ingeniería, donde en breve lanzaremos un máster de ingeniería que estará impartido 50% por personal docente y 50% por profesionales de nuestras empresas, que lo que va a intentar es evidentemente cubrir esa situación. Y otro programa también para nosotros muy ilusionante, estamos trabajando con la Consejería de Educación, es un convenio en lo que es formación profesional, porque entendemos que tenemos que intentar conseguir que las imparticiones de los temas que se llevan a cabo en la profesionalización de nuestros alumnos sean aquellas que se necesitan tecnológicamente en nuestras empresas. Por último, en estos momentos, en la elaboración de nuestro plan estratégico, estamos trabajando un proyecto que para nosotros es muy ilusionante, que en estos momentos se encuentra en estudio de viabilidad, en colaboración también con Ibercaja, que es nuestra fábrica de aprendizaje. Es un concepto nuevo que en España no se ha implantado, pero que en Alemania sí que tiene diferentes ejemplos de su funcionalidad y de su éxito en llevarlo a cabo, que sin duda cuando lo tengamos acabados creo que será un proyecto innovador y que ayudará mucho a que creemos entornos en los cuales la competitividad, la tecnología, las necesidades de nuestras empresas se vean cubiertas de una manera que cuando los trabajadores acceden a nuestras empresas son capaces de ser operativos desde el primer momento y no que nos vemos obligados en muchos casos a hacer planes de formación interno para adaptar esa mano de obra que llega a nuestras empresas a que un tiempo tenga un proceso de adaptación a partir del cual se convierte verdaderamente en productivo y competitivo. Y desde el punto de vista de vuestro clúster logístico, ¿cómo sufrís esta carencia de perfiles de una determinada cualificación profesional? ¿Qué estáis haciendo y cómo contempláis en general los retos inmediatos? No solo, como digo, la formación profesional y la llamada formación dual, sino también en determinadas especializaciones universitarias que a veces quedan muy desconectadas de la realidad empresarial que vosotros necesitáis. Sí, permíteme que te corrija una palabra solo. La palabra sufrir en formación logística en Aragón yo creo que no es la que mejor encaja en el escenario que tenemos. Se puede decir muy alto y muy claro que Aragón posiblemente tenga de las mejores gamas que hay en España y posiblemente en Europa de distintas actividades formativas logísticas que existen. Tenemos aquí un referente como es el ZLC con un altísimo nivel competencial en sus formaciones logísticas. Tenemos escuelas de negocios privadas que realizan formaciones en logísticas. Vamos a tener en un futuro otras actividades que faltan por desarrollar en el rango de todas las formaciones y últimamente, y gracias al Gobierno de Aragón y al empuje que se está dando al CIFPA, se está trabajando en mesas de trabajo, bien a través de empresas y nosotros también presentes en esas mesas a través de ALIA para el desarrollo de toda una serie de formaciones que están por crear especializadas para las empresas en esta instalación de reciente creación en el Polígono Plaza para cubrir los nichos de formación profesional en aspectos de formación específicas para lo que es logística, incluso aspirando a certificados profesionales, incluso a algo más. Lo tenemos casi todo cubierto, quizá falte la única titulación en España que no existe, que es una titulación en logística, pero igual hasta la tenemos en breve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que apoyar esas actividades, hay que impulsarlas, hay que estar presente en esas mesas de trabajo, hay que colaborar con las instituciones, con el Gobierno de Aragón, donde hay posibilidades. Yo invito a todo el mundo a que visite y use esas instalaciones como el CIPA, que tienen un potencial tremendo para el desarrollo formativo de los operarios. Entonces, en ese sentido, ALIA colabora en esas mesas, ALIA tiene un convenio de colaboración con ZLC para las empresas socias, pero la propia Sinergia de Aragón en tema de formación logística está muy arriba. Le quedan pequeñas cositas que en breve estarán. Y vosotros, Santiago, que por definición
sois el clúster de las tecnologías de la información y la comunicación, de la electrónica, de las telecomunicaciones. Si alguien puede hablar en ese horizonte de industria 4.0, competitividad 4.0, cuarta revolución industrial, sois vosotros. ¿Qué puedes apuntar en esta dirección? Pues mira, yo me alegro que me pases el testigo porque yo estaba escuchándolo con una envidia súper sana acerca de la necesidad de profesionales en nuestro sector. El sector de las tecnologías de la información, sin duda, es uno de los que más carencias tiene, y no lo digo yo, que lo decía el antiguo presidente de Telefónica, el reciente César Alierta, que realmente es complicado cubrir todas las plazas que son necesarias, ya no solo en Aragón. Yo creo que este número seguro que lo habéis oído porque se ha repetido muy a menudo, que van a hacer falta 900.000 personas en toda Europa con perfil de tecnologías de la información. Aragón es uno de los territorios que más crece en este terreno y, por tanto, el que más carencia tiene. ¿Qué estamos haciendo? Pues la verdad es que aquí se habla otra vez de la cooperación entre clústeres, porque los programas estratégicos que estamos haciendo son muy similares a los que estábamos haciendo con CAR. Tenemos dentro del propio clúster tenemos socios que pertenecen a la rama de la formación, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de San Jorge, empresas privadas como EFOR, tenemos CESTE, es decir, existe una serie de socios que nos ayudan y a los que nos escuchan para que realmente podamos crear programas formativos más acordes a las necesidades que tiene en este momento el sector. Pero yo en este terreno os cuento un poco cómo lo veo, realmente es una necesidad tan grande que hay que aplicar medidas de diferente, vamos a decir así, de diferente recorrido en tiempo, ¿no? Tenemos una a corto plazo que necesitamos inmediatamente solventar, y es cómo vamos a conseguir personas formadas para poder dar servicio a todos nuestros clientes. En ese terreno nosotros se ha lanzado el programa Tecnar Academy, que está realizando formación sobre personas que están en este momento en desempleo y que por su formación similar, cercana a lo que son las tecnologías, se están reconvirtiendo. Yo creo que eso es una labor de la que nos sentimos especialmente orgullosos, reconvirtiendo a profesionales de la tecnología. Eso es un recorrido muy a corto plazo, pero que realmente es necesario, y creo que es una gran idea. La segunda es lo que estábamos diciendo, participar en programas formativos. Estamos haciendo convenios con la Universidad de Zaragoza, con el Gobierno de Aragón en formación profesional, con el INAEM para establecer formaciones. Estamos trabajando también en un programa formativo propio que podamos llegar a implantar. Y como última medida, que es una de las que también hemos estado haciendo gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón, es el fomento de Aragón como un territorio de atracción de talento. A eso atrae, y me uno a la pregunta de internacionalización. La internacionalización consiste en salir fuera y también que te vean desde fuera como un punto de posición de empresas de tecnología aquí en Aragón. Realmente eso lo sabemos, hay empresas ya posicionadas, más empresas que van a venir aquí y que se van a posicionar, y eso es una gran inversión para el territorio y que va a elevar o ampliar el nivel de tecnologías en el territorio. Lo que también tenemos que hacer es atraer el talento de otros sitios. El que tenemos aquí, explotarlo y que venga más talento de fuera. Yo eso creo que es una de las cosas que nos va a ayudar a realmente poder hacer que el punto de atracción TIC que tiene Aragón se siga fomentando, ¿no? Muy bien, para concluir vamos a hacerle una última pregunta que creo que puedes representar a todos los clústeres que están en esta mesa, Claudio, como representante del clúster de la aeronáutica. Hemos visto que el sustantivo colaboración es la piedra angular sobre la que se asienta la filosofía o la definición de los clústeres. El otro día, en un encuentro que tuve con universitarios, con chicos y chicas que estaban en tercero de carrera, surgió la cuestión de los clústeres. Y algunos de ellos dijeron, no entendemos muy bien cómo se puede al mismo tiempo colaborar, pero al mismo tiempo ser competidores los unos en relación con los otros, porque querríamos quitarnos clientes. ¿Cómo es esto posible? Entonces, no están aquí esos chicos y chicas, pero desde tu punto de vista, explica cómo materializáis esa colaboración dentro del clúster, por qué es positiva y cómo eso
no afecta para nada a las legítimas expectativas que cada una de las empresas del clúster tenéis en vuestro negocio y en vuestro sector profesional. Muy buena pregunta, Ramón. Bueno, se mencionó un poco el carácter individualista del pequeño empresario, no diría aragonés, sino del pequeño empresario en general. Y el desafío de los clústeres es justamente el unir competencias. A diferencia del modelo de las antiguas asociaciones empresariales, donde todos íbamos un poco a contar nuestras penas y a encontrar un tipo de apoyo más social que operativo, el modelo de los clústeres, y esa es la definición de los clústeres, ¿no? La agrupación de empresas geográficamente que se juntan por sinergias y por competencia, es muy enriquecedora. La competencia enriquece saber lo que hacen tus competidores, enriquece saber cómo lo hacen, en dónde lo hacen, y es un error intelectual y empresarial el no abrir las puertas y aprender del resto. En ese aspecto, en el clúster AERA somos todas pymes. Hablar de cooperación y de ayuda, también hay que hablar de diversificación. Una cifra así muy significativa: en el clúster de AERA somos 27 asociados y solamente 3 de esos 27 asociados trabajaban para el sector aeronáutico antes de entrar. Es decir, no éramos empresas que ya trabajábamos en el sector aeronáutico y que creamos un clúster, sino todo lo contrario, eran empresas de otros sectores donde hemos entrado. Y hemos aprendido de los que estaban trabajando en el sector aeronáutico. Una mención muy especial a la empresa Aromac desde la zona, que fue el tractor del clúster, y hemos aprendido de ellos que ahora somos, podríamos decir, competencia, muchos para enriquecernos. La cooperación es imprescindible y este marco que tenemos hoy del plan de cooperación de Aragón es vital para que los clústeres sigamos creciendo internamente en nuestro día a día con nuestros asociados, pero también entre nosotros. Poco para alusión a AERA y a los drones, gracias por lo que nos han mencionado. Nosotros, digamos, somos por nacimiento un clúster cross-sectorial. Venimos de diferentes estratos del mundo de la mecánica, de la ingeniería, de los servicios, de la investigación, de los materiales compuestos, y también nos debemos a esos otros sectores. Tenemos ya planteados 2 proyectos en concreto. Uno se mencionó, del Farmadrón, que son los drones para llevar fármacos ahí donde no se puede llegar por geografía o por urgencia, y también estamos en otro proyecto cross-sectorial con el sector de agricultura para predecir plagas. Entonces, bueno, la cooperación, insisto, hay que llevarla a cabo internamente. Es enriquecedor el aprender de la competencia y también es muy digno enseñarle a nuestros competidores cómo lo hacemos. Pues muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Creo que podemos, si se me permite el término, reforzar nuestra autoestima hoy después de estas 2 mesas redondas que hemos tenido, porque se pone de manifiesto que en Aragón tenemos un sector industrial capaz de afrontar el reto de la competitividad. Contamos con talento, como se decía hace poco, contamos con un territorio y una ubicación geoestratégica privilegiada, y, en definitiva, con planes como el que hoy iniciamos su andadura desde el Gobierno de Aragón y con la cooperación de empresarios y de trabajadores, estoy seguro que vamos a colocarnos en la vanguardia de este mundo globalizado, difícil y complejo, pero en el que Aragón tiene mucho que aportar. Gracias a todos por su atención. Gracias.